Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de las buenas intenciones. Estas fueron palabras de Monseñor Ricardo Zatti en el Te Deum ecuménico del día martes. Queremos analizar estos dichos y conversar si existe esta crisis de representatividad en las instituciones nacionales. Para eso hemos invitado a Alberto Mayol, sociólogo de la Universidad de Chile. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Más allá de esta crítica que ha hecho la Iglesia durante este Te Deum, lo novedoso, lo conversábamos fuera de cámara, es que primera vez que se reconoce entonces esta crisis de confianza que se ha venido hablando durante los últimos días, ya es algo definitivo y a mi juicio también preocupante, que lo reconozca una autoridad nacional. A ver, yo creo que es algo definitivo hace mucho rato. Lo que pasa es que hacía falta que alguna institución que fuera parte de los involucrados señalara que efectivamente consideraba que estaba frente a una crisis. Las crisis se notan en varias cosas. Una es lo que muestran los datos, que es bastante evidente, pero además en el funcionamiento. O sea, por ejemplo, cuando uno siente, cuando la ciudadanía no le hace caso a la ONEMI y prefiere hacerle caso a lo que le tinca, es una señal de crisis institucional. Cuando la ciudadanía dice, bueno, ¿saben qué? No le creo a los sismólogos, entonces empiezo a pensar en que hay otras personas que tienen teorías extrañas, digamos, pero no me importa, las voy a escuchar igual. Ese tipo de señales son muy potentes y lo hemos visto a raudales en el Chile actual. Entonces uno empieza a decir, aquí está pasando algo. Cuando hay una necesidad de cambiar repertorio, la institucionalidad es simplemente un conjunto de rutinas muy consolidadas. Entonces cuando uno empieza a ver cambios en esa rutina, significa que algo está modificándose y que hay una desconfianza en la institucionalidad permanente. Ahora, ¿es bueno o es malo? Yo creo que es bueno que las instituciones grandes sinceren la situación en la que se encuentran y no inflen de supuesta confianza aquello que no tienen. Y en ese sentido la Iglesia hace una jugada que por ejemplo el gobierno no ha hecho, que la clase política ha hecho, así como hablando de los partidos políticos, pero nunca lo han hecho como en primera persona. Y que es decir, mira, sí, estamos en una crisis en nuestra relación de confianza con la ciudadanía. Y efectivamente eso no significa que no haya aceite en la máquina. O sea, todas las cosas generan roce y todas las fricción y por tanto termina siempre en desconfianza, en dudas, en inquietudes, cuando es algo que es una mera conversación. Llamó mucho la atención que esta crisis de confianza fuera mencionada por la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile. Cacerrero, Cuchillo Palo. Bueno, ellos también hacen una autocrítica, hay que decir. Sí, mira, yo creo que, vinculemos esto con el Estado Vaticano, digamos, y veremos que en el fondo la Iglesia chilena había sido mucho más lenta en reconocer las situaciones críticas de la propia Iglesia que lo que había sido el Vaticano. O sea, entra usted a la página web del Vaticano y tiene una pestaña sobre abusos sexuales, por ejemplo, con toda la información a nivel mundial respecto al tema. ¿Ya? Y en el fondo han estado a nivel del Vaticano bastante transparentes respecto al tema. De hecho, el mismo Vaticano es el que reconoce, antes de haberse producido la eclosión de denuncias, fue el mismo Vaticano el que abre el tema, digamos. Entonces, fueron bastante proactivos en ese sentido. Y la Iglesia chilena había estado bastante alejada de esa capacidad de ir por delante de los hechos. Hoy día se pone un poquito al día y dice, mire, ¿sabe qué? Yo reconozco que hay un problema grave aquí que me atañe a mí, pero que atañe a muchos otros. Lo malo es cuando se establece, y ahí hay un punto que hay que tener mucho ojo, cuando se culpa de eso simplemente al que denunció. O sea, cuando se trata de matar al mensajero, como se decía en la Edad Media. Entonces, un problema ese porque efectivamente se dice, no, pero es que aquí tenemos que cuidar las instituciones y no decir tanto que están mal. No, lo mejor es decir que están mal y tratar de reconstruirlas, digamos. Mira, me están llegando muchas consultas. Anuncio la de Mauricio Rojas. ¿Esta crisis de desconfianza es solo en Chile o es algo que está llegando desde afuera, sobre todo por la crisis europea? Te invito a que revisemos la nota que hizo Claudio Fariña, donde también aparecen las declaraciones de Monseñor Zatti, y luego nosotros seguimos conversando y vamos a empezar a responder muchas consultas de Twitter que están llegando para Alberto Mayol. Consideramos que partió como un servicio de acción al año de la primera Junta Nacional de Gobierno y que solo en una oportunidad se ha suspendido en toda la historia para el golpe de Estado del 73, cuando se hizo solo una oración por Chile y no en la Catedral Metropolitana, sino que en la Iglesia de la Gratitud Nacional. Este día asistimos al Te Deum bicentenario, 2 siglos de homilías para una jornada que parte mucho antes, cuando a las 9 de la mañana comienzan a llegar los 22 ministros del gabinete para la foto oficial con el presidente y el posterior traslado a la Plaza de Armas.
Notoria ausencia de cónyuges en esta oportunidad. Muchos privilegiaron quedarse con los niños, otros estaban enfermos. Ella está con una sinusitis, así que está delicada, por eso que no pudo venir. Y ya en la Catedral Metropolitana, Ricardo Ezzati Andrelo, en su segundo Te Deum, recibía al presidente Piñera, que ya ha asistido a 3, para hablar de una profunda crisis de confianza en la sociedad. Se debe a una crisis de confianza que se ha transformado en un virus omnipresente que contagia las relaciones de nuestra vida familiar, social, política y también eclesial. Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de las buenas intenciones y hasta de la viabilidad de los proyectos propios. Hay una crisis en el mundo entero, pero también es cierto que en medio de un mundo que lo único que habla es de recesión, desempleo, crisis, incertidumbre, angustia, en Chile tenemos un país que avanza junto a todos los chilenos, y eso es algo que tenemos que saber reconocer. Hablar de paz mientras truenan los cañones, hablar de justicia y equidad cuando se exalta sin límites las ganancias, hablar de gratuidad cuando se entroniza el lucro y la usura, parecen frases ingenuas. Ha dado una mirada profunda de Chile, de los problemas que tenemos que resolver. Efectivamente, nos falta diálogo, tenemos que superar las desconfianzas mutuas que se han generado en el país. La principal falencia y la principal autocrítica es que la Cámara de Diputados tiene que ser el lugar donde se logren acuerdos. No puede ser una institución que pelee todo el día, que discuta todo el día y que no llegue a acuerdos. Y eso tenemos que recuperarlo si queremos recuperar la confianza. La vida social, si no se basa en la confianza recíproca, no funciona. Y eso tiene que ver con las autoridades, con los que ejercemos la política, con el carabinero que cuida la cuadra. ¿Puede haber una asociación entre públicos y privados para dar educación de calidad?, se preguntaba el arzobispo, y se respondía el mismo: claro que puede. Desde luego que es falsa la oposición entre educación pública y privada, por la simple razón que, independientemente de quién la imparta, la educación como tal es un bien público que la sociedad y el Estado deben cautelar, haciendo confianza tanto en la escuela municipalizada, potenciándola con verdadero interés, como en otras iniciativas privadas, sea en la educación gratuita o de financiamiento compartido. Indudablemente, ¿no es cierto?, que Monseñor Ezzati está hablando en términos muy generales. Nosotros tenemos gratuidad en educación escolar, tenemos gratuidad para el 60% más vulnerable, a grupos al que le estamos ofreciendo beca, y estamos diciendo que también las personas más acomodadas tienen que contribuir a la educación de sus hijos. Por lo tanto, no tenemos mayores diferencias con lo que planteó Monseñor Ezzati en esta materia. Pero la crisis de desconfianza también toca a la Iglesia, y Monseñor Ezzati no la eludió. Tanto el mundo de la educación como el religioso y eclesial se han visto golpeados por los casos de pedofilia y abuso sexual que todos conocemos. Esta es una realidad que nos duele profundamente, sobre todo cuando estos casos involucran a personas consagradas a Dios y al servicio de los hermanos. Poca presencia opositora en la Iglesia, un diputado, un alcalde, un concejal. De vuelta al Palacio, el presidente y su ministro del Interior en un carruaje de 122 años que importara desde Francia a Chile el presidente Balmaceda, para que en el patio de los Cañones se procediera al tradicional esquinazo y una lucida cueca de la ministra Matei, al lado de esta otra no tan lucida del ministro de Transportes, cueca cuica en vez de chora y suave en vez de brava. Lo demás, empanadas y vino tinto para todos, incluido el cuerpo diplomático, que fue el que más gozó con el cumpleaños 202 de Chile como república independiente. Bueno, ahí está esta nota de Claudio Feriña que resume el Te Deum. Yo, tú ves acá, había preparado muchas preguntas, pero siempre los tuiteros empiezan a entusiasmarse, así que vamos directamente a esta pregunta que hemos anunciado de Mauricio Rojas. Dice: ¿esta crisis de confianza es solo en Chile o es algo que nos está llegando desde afuera, especialmente desde Europa? Alberto Mayor. A ver, hay rasgos que son nuestros y hay rasgos que vienen de afuera. Hay un mundo convulsionado y eso genera obviamente una crisis institucional por definición, o al menos tensiones institucionales importantes, pero también tenemos cosas completamente nuestras. Nosotros llevamos acumulado un conjunto de problemas relacionados con las demandas sociales y las respuestas de las autoridades, la respuesta no solo de la autoridad ejecutiva, también de las autoridades legislativas.
un cuestionamiento significativo entre los poderes del Estado, que es algo que viene aconteciendo más veladamente o más explícitamente hace bastante rato, independiente de quién tenga la razón, digamos. Vemos que la capacidad de mantener los roles se ha ido perdiendo, y eso no es culpa de las personas. Uno dice, bueno, se equivocó el ministro, se equivocó tal o cual, pero resulta que hay una cuestión de roles, y eso significa que la institucionalidad no está siendo capaz de otorgarle el rol a la persona que está allí. Hemos visto muchos problemas de las Fuerzas Armadas, o sea, todas las Fuerzas Armadas cuentan con alguna tragedia o algún caso que enloda su funcionamiento en los últimos años. Entonces, evidentemente, aquí hay algo que es bastante más profundo que lo que viene desde afuera, que viene un mundo de incertidumbre, pero acá en Chile nos hemos encargado de generar un proceso de desinstitucionalización bastante grande. Mira, sobre lo mismo está este comentario, el amigo Zorro, es el nickname, ahí está. La crisis de confianza se debe a una carencia de liderazgo de nuestros representantes, como también de una falta de transparencia en su gestión. Más que un comentario que una pregunta. El tema del liderazgo es bien complicado, porque en realidad los liderazgos son también resultados de procesos. Nosotros en Chile hemos tenido algunos rasgos que invitan a pensar de que en realidad no estamos muy abiertos al surgimiento, por ejemplo, de nuevos liderazgos. Todo lo que ha pasado, es bien interesante que el año pasado la legitimidad en general se movilizó hacia el movimiento estudiantil. ¿Ya? Y en general las autoridades se sintieron muy incómodas, incluso la oposición política se sintió muy incómoda con esto de que la legitimidad se fuera del sistema político y transitara hacia los movimientos sociales. Y han preferido tener una sociedad donde no haya legitimidad en ningún sitio, a un lugar donde no les convenía que hubiese esa legitimidad, en circunstancias que las sociedades que no tienen ninguna legitimidad en ningún sitio son bastante más peligrosas que las que tienen al menos en alguno. Alberto, entiendo que tú hablas que no hay intención de cambio. No hay intención de cambio, eso es bastante evidente, o sea, ahí aparece efectivamente la referencia a evitar todas transformaciones más o menos significativas. De hecho, si uno revisa, por ejemplo, la misma oposición dice, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar el binominal, que quieren hacer un binominal corregido o algo parecido, la verdad es que no quiere hacer un cambio muy grande, y tenemos que cambiar un poco los mecanismos de quórum calificado en el Congreso, qué sé yo. Mira, sobre lo mismo voy a poner un comentario en la pantalla que lo hace Carolina. Vivimos una crisis de confianza porque el sistema de vida nos lleva a destruir, dice ella. ¿Nos sirve hablar de esperanza cuando no hay intención de cambio? Claro, profundo, lo que pasa, profundo el comentario, ¿no? Sí, lo que pasa es que efectivamente estamos en presencia estamos viendo cómo nos pisamos la cola, o sea, cuando una institucionalidad hace algo y que eso daña a otra, significa que hay un problema de armado ya, hay un problema de arquitectura. Entonces, cuando uno ve que efectivamente una institucionalidad que pretende funcionar, no sé, el medio ambiente intenta funcionar y tiene que entonces ir contra la Corte Suprema, ¿ya? Entonces ahí hay un problema. Pensémoslo un poco de más arriba, tal vez la culpa no es de nadie, efectivamente, y hay un problema estructural. Si hay un problema estructural, tratemos de resolverlo, porque no puede ser que estemos ahí tensionando entre lo que son los organismos medioambientales, la Corte Suprema, ya innecesariamente, porque ambos están reconociendo que ese conflicto genera un ruido en el sistema que no le hace bien. Bueno, entonces hay un problema estructural. Ese tipo de discusiones no las hemos tenido, y aquí además hay un llamado que hacen las autoridades que no es un llamado muy inteligente, porque en el fondo no hacen un llamado a la unidad o a los acuerdos, en circunstancias que lo mejor para la institucionalidad o para reconstruir instituciones es poder abrir las discusiones, es poder efectivamente decir, ¿sabe qué? Yo reconozco que hay intereses que son aquí distintos, esos intereses tienen derecho a manifestarse, abramos el naipe, veamos cómo esos intereses buscan maneras de institucionalizar sus diferencias, y luego, como termine ese juego, habrá que aceptarlo, ¿ya? Pero en vez de decir, no, tenemos que partir por los llamados a la unidad, hace mucho rato, por ejemplo, que en el Congreso los congresistas minimizan el trabajo de sala y maximizan el trabajo de comisiones, ¿no? Es una pérdida de institucionalidad. El Congreso tiene como función fundamental la deliberación. Entonces, claro, estamos trabajando con personas que están trabajando muchísimo en temas técnicos. Son gente que le pone muchas horas al día de trabajo, no es verdad que no trabajan. El punto es que están trabajando en el lugar donde no hacen la función fundamental. La función fundamental de representar la tienen que hacer en sala. Y todos dicen, no, en sala no es tan importante porque es para puro ir a votar, incluso va otro y vota por el otro. O sea, se pierde el componente fundamental
de esa institucionalidad. Mira, hablando de institucionalidad política, María Los Ángeles Fernández, directora de Chile 21, hace esta consulta. ¿Qué opinas de la tesis de los fumadores de opio que dijo Escalona y si es que ves alguna similitud de Chile con algún país de América Latina? Hay que recordar que Escalona señaló que los que querían cambiar la Constitución estaban fumando opio. Sí, mira, a ver, yo creo que hay varias cosas. Es bien interesante que después de un diagnóstico en el cual el tema de la Constitución queda bastante en evidencia que tiene problemas, tiene inconvenientes. O sea, le pongo un ejemplo, el año pasado hubo un momento que el 89% de la población estuvo de acuerdo con los estudiantes en la educación gratuita. Ese porcentaje respecto a la educación gratuita no ha bajado mucho. Y resulta que si en Chile se quisiera hacer educación gratuita, la Constitución lo prohíbe. Entonces, porque tenemos por definición Estado subsidiario. Entonces, claro, efectivamente hay que hacer cambios constitucionales, pueden ser cambios de tipo ajuste, pueden ser hasta llegar a la Asamblea, ¿ya? Pero en cualquier caso hay que hacer cambios en la Constitución, eso es bastante evidente hace bastante rato, y me llamó mucho la atención que dijera Escalona, precisamente, del Partido Socialista, que le parecía que eso era estar fumando opio. Respecto a otras experiencias en América Latina, bueno, me parece evidente que una asamblea constituyente o cualquier otro proceso tiene particularidades en cada lugar donde se haga. O sea, cada país se da sus constituciones del modo que mejor le parece. Desgraciadamente en Chile nos ha parecido normalmente que las constituciones tienen que venir después de estados autoritarios, o sea, después de golpes, después de momentos de gran imposición autoritaria, hemos tenido las constituciones, y eso ha sido un atavismo del cual no hemos podido romper, sería muy bueno romperlo. ¿Conceptos como el lucro y la usura ayudan en esta crisis de confianza? Claro, lo que pasa es que, a ver, aquí hubo un proceso bastante largo, ¿eh? Las investigaciones empiezan a aparecer el 2002, 2003 en adelante, la noción de la relación entre ciudadano y autoridad como una relación de abuso, ¿ya? O sea, lleva mucho tiempo, ya llevamos 10 años. Y esa relación de abuso, de pronto, de abuso de poder, básicamente, de pronto se transforma en la noción de lucro, entendiendo que ese abuso de poder además significaba un logro económico, una rentabilidad económica a partir de ese abuso. La noción de usura, de lucro, las nociones de abuso están en el corazón efectivamente de este asunto, cuando la ciudadanía sintió en un momento que las instituciones habían sido tomadas por ciertas autoridades sin ningún interés en usarlas para la función para la cual se le había delegado el poder a esa institucionalidad. O sea, cuando Lagos dice hay que dejar que las instituciones funcionen, uno prescinde de su poder como ciudadano, lo deja en la institucionalidad y dice, bueno, que funcione y lo resuelva. Cuando resulta que uno ve que la institucionalidad puede estar cometiendo graves negligencias o directamente siendo culpable o cómplice de abusos de otras grandes instituciones, bueno, evidentemente se produce, ahí está el corazón, la causa fundamental de esta crisis que estamos viviendo hoy día y que vemos recién aparecer entonces los primeros atisbos de los protagonistas haciendo la confesión, que no es menor. Mira, Jorge Culón, con quien estuvimos el domingo recordando los 39 años de la muerte de Víctor Jara, hace una pregunta a la italiana, dice, ¿a chi giova? ¿A quién le sirve? ¿No es el resultado logrado de un proyecto? ¿A quién le sirve? A ver, ¿a quién le sirve? Esto es bien complicado, porque en realidad, porque cuando uno dice a quién le sirve, uno puede hacer un juicio sobre intenciones que tal vez no es así, ¿no? Pero la crisis institucional actual, evidentemente como estado, como condición general, no le sirve a quienes estaban a quienes están hoy día dentro del poder, porque son las instituciones que ellos tenían más o menos controladas, digamos, las que entran en crisis. Así directamente leyendo a la Maquiavelo, digamos, obviamente no les sirve. No les sirve a quienes estaban teniendo condiciones estables que les permitían generar grandes logros. En este caso, por ejemplo, al gran empresariado que venía con rendimientos de las grandes empresas del 25-30% de utilidades anuales, ¿ya? Evidentemente este ruido, digamos, de las instituciones no le hace bien. Pero en general, aquí pasa algo que es bien interesante y parece contradictorio.
la crisis institucional, en el caso, en la estructura de los datos que nos mostraba Chile, mucha confianza en las instituciones antes de la crisis y muy poca confianza entre las personas, puede derivar, no es que haya derivado, pero puede derivar en que aumente la confianza entre las personas y se reduzca la confianza en las instituciones. ¿Ya? Si eso se produce, es una buena combinación. Porque si nosotros, lo muy malo es que se acabe la confianza por todos lados, eso es muy malo. Pero si aumenta la confianza en las personas y bajan las instituciones, esas personas van a reconstruir instituciones. Mira, Marco Cortés Campos hace una mención, te dice, Mayol, ¿será necesario un quiebre institucional para poder lograr los cambios que no nos quieren entregar? Yo creo que hoy día todavía está la ventana para que no sea necesario un cambio, un quiebre institucional. O sea, hoy día están las condiciones todavía para que se abran las puertas. Yo creo que este es un proceso que partió el 2011 en términos de su expresión, digamos, de malestar más claro, y lo más probable es que tenga, y el próximo año va a ser un año clave, porque como hay elecciones presidenciales, el índice de politicidad aumenta por definición. Entonces, meter temas, entrar en agenda es mucho más fácil. ¿Una de las soluciones sería la Asamblea Constituyente? Una de las soluciones, claro, pero eso efectivamente tiene que ver depende cómo se haga la asamblea, significa que pateas el tablero o no lo pateas, porque hay asambleas que significa patear el tablero, y hay otras donde camina por los canales, digamos, más establecidos. Sobre lo mismo, Claudia Saavedra hace este comentario: ¿una asamblea constituyente no sería retroceder en la historia del desarrollo político? Y ella crea un hashtag. ¿Qué opina Mayol? No, yo creo que no. A ver, es que nuevamente el punto es cómo. O sea, si a mí me dicen mañana vamos a una asamblea constituyente, yo creo que hoy día no estamos preparados como sociedad para hacer mañana a las 8 de la mañana una asamblea constituyente. Pero al mismo tiempo creo que si preparamos un proceso en el cual vamos a discutir en 6 meses plazo, ¿ya? Y vamos a hacer un proceso. Por ejemplo, lo que pasó el año pasado es muy notable. En 6 meses los estudiantes construyeron un espacio público respecto al tema de educación que hizo que los chilenos supiéramos de educación. Objetivamente, 6 meses después, sabemos mucho más de educación. Si hablamos de marzo a septiembre, digamos, del año 2011, la diferencia de información de la mayor parte de las personas respecto a la educación a nivel mundial, de casos internacionales, de los datos en Chile, qué sé yo, cambió radicalmente. Y ni hablar que en ellos mismos, que manejaron muchísima más información de lo que era costumbre. Por tanto, si uno mira eso, ese proceso intenso en espacio público es capaz de producir algo que en Chile tenemos como deuda histórica. Nosotros tenemos una deuda histórica de opinión pública. Es una deuda histórica que, porque en el origen se hizo así, se diseñó un pueblo analfabeto, una oligarquía muy culta, la oligarquía concentra el poder porque son los que saben, punto. ¿Ya? Pero eso se extrapoló en el tiempo. Pocas imprentas, ¿ya? 2 imprentas en el siglo XIX, ¿ya? Una del Mercurio que incluso modificó leyes a través de su operación, o sea, con mucho poder en esos lugares. Bueno, hoy día tenemos la oportunidad, y una asamblea constituyente podría ser una oportunidad para cambiar esta historia en la cual los ciudadanos participamos más. Me quedo dando vuelta a lo que dijiste, Alberto, de que los chilenos antes de esta crisis de la educación o este movimiento estudiantil, como se quiera llamar, sabían antes menos de educación y ahora saben más. María Angélica Peche hace un comentario que va en esta misma línea. ¿Las crisis son útiles para rectificar los errores? Por supuesto, las crisis abren... La gracia de una crisis es que genera mucha incertidumbre porque abre opciones de juego. Entonces la crisis, claro, nos presenta un mundo muy abierto y nos genera muchas dudas, pero al mismo tiempo eso significa que nos plantea oportunidades. La crisis es un punto cúlmine del desarrollo también de un momento. O sea, cuando uno llega a un punto de crisis, significa que todo lo que venía antes llegó al momento en el cual ya desarrolló todas sus capacidades. Entonces tenemos que tomarla en serio. No podemos tratar de seguir insistiendo con el mismo repertorio. A mí me da lo mismo si lo que pasó antes era bueno o era malo. Lo que me queda claro es que si queremos hacer asamblea constituyente pensemos en eso también. Pero lo que queda claro es que esto, al llegar a una crisis, significa que agotó su repertorio. Y ahora viene el momento, la palabra crisis es una palabra que viene de la literatura griega y representa el momento en el cual la tragedia griega llega al punto cúlmine, ¿no? Entonces, simplemente ese es el momento al que llegamos. Mira, don René Fuenzalía hace un comentario sociológico y Mayol dice: ¿qué pasó del no estar ni ahí que pasamos a romperlo todo? Tiqui tiqui tiqui, dice. Bueno, los que no tuvieron tiqui 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 están muy activos en la noche ya de... Sí, es bien interesante. Nosotros vivimos un proceso de despolitización muy importante durante la transición, fundamentalmente desde el 98, yo diría que esa es
hay un momento clave, que es el momento en cual la Concertación defiende a Pinochet en Londres, y como que el sistema político como que perdió sentido en Chile, o sea, como que ya no se entendía mucho. Entonces, frente a eso, hubo un proceso de despolitización intencionado o no. La cosa es que ahí la cultura de no estar ni ahí era como el gran prestigio. Hoy día es muy bueno, y aquí hay una cosa bien interesante, hay una generación de jóvenes que fue y dijo, la política es algo importante que yo quiero, en la que yo quiero participar. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con dar un mensaje claro. O sea, tenemos que tener mucho cuidado como sociedad en decir lo que hemos dicho a través de la encuesta del INJUB que los jóvenes no saben de política y por tanto no pueden hacerse cargo de los grandes problemas. Hemos dicho a través de lo que pasó el 11 de septiembre que los jóvenes son peligrosos porque son violentos, ¿ya? Hemos dicho, como si en la historia todas las actos de violencia y las manifestaciones no hubiesen sido por jóvenes, o sea, es una cosa completamente normal. Los abuelitos no van a hacer este tipo de cosas, digamos, nunca. Entonces, claro, uno dice, a ver, ojo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que estos jóvenes que quisieron participar ahora los vamos a satanizar por eso. Entonces, recordemos que el presidente Piñera en su campaña dijo, queremos que los jóvenes se tomen el país, quiero que participen, quiero que hagan de este país, que se comprometan. En la campaña. Claro, entonces, tratemos de ver ahora que efectivamente hay una generación muy comprometida, que efectivamente habrá que ver cómo darles un espacio, cómo generar las condiciones para que puedan avanzar, pero no puede ser que cerremos las puertas ahora y tratemos de hacer oídos sordos. Vamos ya terminando la entrevista. Ulises Ahumada pregunta, ya hemos conversado de dónde comienza, ¿dónde terminaría esta crisis de confianza que se está viviendo en nuestro país? Mira, eso es muy incierto, o sea, efectivamente puede terminar en un... Primero, ya redundó en un aumento de la politización, ¿ya? Eso normalmente es bueno. Nosotros teníamos una cultura política donde había escasa politización, escasa relevancia de la política, descrédito de la política, desinterés en la política y al mismo tiempo fuerte estatismo, ¿ya? Eso es una combinación muy mala. O sea, el estatismo fuerte y al mismo tiempo despolitizado se llama fascismo. Entonces, eso era bastante malo. Es muy bueno que aumente la politización, ¿ya? En ese sentido. Ahora, ¿a dónde se dirige? Bueno, esto se puede dirigir efectivamente a un aumento de la importancia de la ciudadanía, un aumento de la participación, un fin de una contradicción que ha sido muy típica de la transición entre representación y participación. O sea, estábamos acostumbrados a que si uno era representado no tenía que participar, y si uno quería participar no quería ser representado. ¿Ya? Tal vez en algún momento podamos romper ese mal juego y podamos buscar ser representados y participar. O puede ocurrir una salida efectivamente más de liderazgo carismático, más de caudillismo, o incluso de liderazgo autoritario, puede acontecer. Eso sería una muy mala idea. Mira, Pedro Cayuqueo me dice el dato más revelador de la CEP, que casi nadie pescó, es la altísima valoración ciudadana de Carabineros de Chile, ergo el autoritarismo. Fíjate lo siguiente. Y ahí hace otra mención que también con esto terminamos. Pero dime tu comentario. Sí, todas las instituciones se cayeron, de hecho, y la única que rebotó después del 2011 fue Carabineros, ¿ya? Pero aquí hay algo que nunca se dice suficiente. La ciudadanía siempre tiene que afirmarse de algo. Entonces, este año fue un año donde el tema de la violencia fue un tema que fue establecido como agenda por el gobierno y también establecido como agenda por los estudiantes. No es raro que cuando la violencia es el tema, la legitimidad vuelva a Carabineros, que son el orden simbolizado en Chile. Entonces, no es tan raro. En el fondo ahí también hubo un error estratégico a nivel de la Confech de haber caído en el juego del problema de la represión, la violencia, qué sé yo. Pero independiente de eso, efectivamente rebotó y nosotros tenemos dos grandes elementos en la cultura política chilena. Uno es el problema de la justicia, o en realidad la injusticia, y por otro lado el tema del orden. Entonces, el año 2011 fue el tema la injusticia, y el año 2012 fue el tema el orden. Ahora, si a mí me dicen apostemos para el 2013, para mí el 2013 se va a parecer más al 2011 que al 2012. Termino con esta pregunta también de Pedro, lo otro era un comentario, salimos un poco acá del tema, pero igual es bueno hablarlo. Le preguntaría a Alberto, dice, por el increíble nivel de consumo del chileno promedio en estas fiestas patrias, ¿cómo se explica? Este año ha sido un año de mucho consumo. Hay varias formas de entenderlo. Primero, hay datos bastante claros, reveladores de que se viene,
o un freno o un frenazo o algo parecido, digamos, de la economía, normalmente inmediatamente los ciudadanos olfatean ese tipo de situaciones y mientras puedan van y consuman la fiesta. El año 2002 ha sido un año de muy importante consumo. A mi juicio ese es un dato bastante revelador de que el punto de apogeo de algo es también su punto de crisis. Nuevamente vuelvo a lo que decía respecto a la noción de crisis griega. El punto más alto es el punto de la crisis. Después del punto más alto tienes que bajar. Entonces, el aumento del consumo, a mi juicio, es como la despedida. O sea, estamos diciendo ya, ¿sabe qué? Esta forma de integración vía consumo ya dio lo suyo, ¿ya? Vamos a seguir amando los objetos, eso no significa, pero la forma de integración vía consumo es lo que está en crisis. Entonces, y esa transformación es la que yo he juzgado como un cambio cultural respecto a lo que es el modelo de sociedad. Entonces, a mi juicio no tienen, es un dato bastante revelador el que haya aumentado el consumo ahora, porque no es normal que ello haya acontecido. Ya, pues Alberto, te queremos agradecer por esta conversación. Te veo siempre ahí en la otra pantalla, sí. Te veo también en vía pública cuando vienes en el estudio al lado, a conversar con Astorga, pero primera vez que te teníamos acá y bueno, el Twitter refleja también la cantidad de preguntas, se me quedaron 20.000 afuera, el interés que había en torno a este tema, así que muchas gracias por darte tiempo en una noche bastante particular para muchos chilenos, pero también me queda claro que muchos se quedaron en la casa y participaron en esta entrevista. Gracias, Cristian. Ha estado bastante alejada de esa capacidad de ir por delante de los hechos. Hoy día se pone un poquito al día y dice, mire, ¿sabe qué? Yo reconozco que hay un problema grave aquí que me atañe a mí, pero que atañe a muchos otros. Lo malo es cuando se establece, y ahí hay un punto que hay que tener mucho ojo, cuando se culpa de eso simplemente al que denunció, o sea, cuando se trata de matar al mensajero, como se decía en la Edad Media. Entonces, un problema ese porque efectivamente se dice, no, pero es que aquí tenemos que cuidar las instituciones y no decir tanto que están mal, ¿no? Lo mejor es decir que están mal y tratar de reconstruirlas, digamos. Mira, me están llegando muchas consultas, anuncio la Mauricio Rojas. ¿Esta crisis de desconfianza es solo en Chile o es algo que está llegando desde afuera, sobre todo por la crisis europea? Te invito a que revisemos la nota que hizo Claudio Fariña, donde también aparecen las declaraciones de Monseñor Esati, y luego nosotros seguimos conversando y vamos a empezar a responder muchas consultas de Twitter que están llegando para Alberto Mayor. Si consideramos que partió como un servicio de acción al año de la primera Junta Nacional... Por ejemplo, cuando uno siente, cuando la ciudadanía no le hace caso a la ONEMI y prefiere hacerle caso a lo que le tinca, es una señal de crisis institucional. Cuando la ciudadanía dice, bueno, ¿saben qué? No le creo a los sismólogos, entonces empiezo a pensar en que hay otras personas que tienen teorías extrañas, digamos, pero no me importa, las voy a escuchar igual. Ese tipo de señales son muy potentes y lo hemos visto a raudales en el Chile actual. Entonces uno empieza a decir, aquí está pasando algo. Cuando hay una necesidad de cambiar repertorio, la institucionalidad es simplemente un conjunto de rutinas muy consolidadas. Entonces, cuando uno empieza a ver cambios en esa rutina, significa que algo está modificándose y que hay una desconfianza en la institucionalidad permanente. Ahora, ¿es bueno o es malo? Yo creo que es bueno que las instituciones grandes sinceren la situación en la que se encuentran y no inflen de supuesta confianza aquello que no tienen. Y en ese sentido la Iglesia hace una jugada que, por ejemplo, el gobierno no ha hecho, que la clase política ha hecho así como hablando de los partidos políticos, pero nunca lo han hecho como en primera persona. Y que es decir, mira, sí, estamos en una crisis en nuestra relación de confianza con la ciudadanía. Y efectivamente eso no significa que no haya aceite en la máquina. O sea, todas las cosas generan roce y todas las fricción y por tanto termina siempre en desconfianza, en dudas, en inquietudes, cuando es algo que es una mera conversación. Llamó mucho la atención que esta crisis de confianza fuera mencionada por la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile. Sí. Cacerrero, Cuchillo Palo, bueno, ellos también hacen una autocrítica, hay que decir. Sí, mira, yo creo que vinculemos esto con el Estado Vaticano, digamos, y veremos que en el fondo la Iglesia chilena había sido mucho más lenta en reconocer las situaciones críticas de la propia Iglesia que lo que había sido el Vaticano. O sea, entra usted a la página web del Vaticano y tiene una pestaña sobre abusos sexuales, por ejemplo, con toda la información a nivel mundial respecto al tema.
¿ya? Y en el fondo han estado a nivel del Vaticano bastante transparentes respecto al tema. De hecho, el mismo Vaticano es el que reconoce, antes de haberse producido la eclosión de denuncias, fue el mismo Vaticano el que abre el tema, digamos. Entonces, fueron bastante proactivos en ese sentido. Y la Iglesia chilena había... de gobierno y que solo en una oportunidad se ha suspendido en toda la historia para el golpe de Estado del 73, cuando se hizo solo una oración por Chile y no en la Catedral Metropolitana, sino que en la Iglesia de la Gratitud Nacional. Este día asistimos al Te Deum bicentenario, 2 siglos de homilías para una jornada que parte mucho antes, cuando a las 9 de la mañana comienzan a llegar los 22 ministros del gabinete para la foto oficial con el presidente y el posterior traslado a la Plaza de Armas. Notoria ausencia de cónyuges en esta oportunidad. Muchos privilegiaron quedarse con los niños, otros estaban enfermos. Ella está con una sinusitis, así que está delicada, por eso que no pudo venir. Y ya en la Catedral Metropolitana, Ricardo Ezzati Andrello, en su segundo Te Deum, recibía al presidente Piñera, que ya ha asistido a 3, para hablar de una profunda crisis de confianza en la sociedad. Se debe a una crisis de confianza que se ha transformado en un virus omnipresente que contagia las relaciones de nuestra vida familiar, social, política y también eclesial. Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones. Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de las buenas intenciones. Estas fueron palabras de Monseñor Ricardo Ezzati en el Te Deum ecuménico del día martes. Queremos analizar estos dichos y conversar si existe esta crisis de representatividad en las instituciones nacionales. Para eso hemos invitado a Alberto Mayol, sociólogo de la Universidad de Chile. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Más allá de esta crítica que ha hecho la Iglesia durante este Te Deum, lo novedoso, lo conversábamos fuera de cámara, es que primera vez que se reconoce entonces esta crisis de confianza que se ha venido hablando durante los últimos días, ya es algo definitivo y a mi juicio también preocupante, que lo reconozca una autoridad nacional. A ver, yo creo que es algo definitivo hace mucho rato. Lo que pasa es que hacía falta que alguna institución que fuera parte de los involucrados señalara que efectivamente consideraba que estaba frente a una crisis. Las crisis se notan en varias cosas. Una es lo que muestran los datos, que es bastante evidente, pero además en el funcionamiento. O sea, por ejemplo,